17. Días de vino e indecoro. El canciller supremo Thoris Darus era principalmente responsable de la atmósfera excitante que prevalecía en Coruscant. Un humano nativo de Corulag, Darus, había traído una sensación de estilo a la capital galáctica que había estado ausente una década antes, cuando Baila Percivas tenía el puesto, y que no se había visto realmente desde la era de Eixes Valorum. Darus no se había casado, era un mujeriego incorregible, un entusiasta de los deportes, la ópera, el juego legítimo y la alta cocina. Su primer mandato estuvo caracterizado por un ascenso marcado del desenfreno y, al final, de la corrupción rampante. Siguiendo el ejemplo dado por el canciller supremo, muchos de las decenas de miles que servían en el Senado o presionaban a favor de las corporaciones y los cárteles autocráticos habían transformado Coruscant en una madriguera de egoísmo sin igual en cualquier lugar del núcleo o en el borde interior. Desde todas las áreas de la galaxia, habían venido seres ansiosos por atender a las necesidades de la nueva élite política, desde chefs a artistas y a especialistas en placer. Cortesía de la Federación de Comercio y sus numerosos afiliados y socios corporativos, los bienes fluían desde miles de mundos, dando origen a nuevas modas, nuevas comidas y nuevas formas de extravagancia. Los Coruscanti privilegiados, determinados a disfrutar de la vida en el centro, hacían la vista gorda a las tormentas que se estaban formando en los bordes de la civilización y que se abrían camino hacia el núcleo: rivalidades dentro de los sistemas, piratería, crimen organizado. En 3 años, el planeta vio más inmigración de la que había visto en los 100 años anteriores, principalmente del borde exterior, cuyas especies no humanoides llegaban en completa ignorancia de las dificultades que les esperaban. Para Palpatine, Coruscant excedió sus expectativas. 5 años de viaje y aventuras por la región de expansión y las colonias le habían dado un gusto por la vida alta, y aquí estaba un lugar donde no simplemente se podían cumplir sus deseos más oscuros, sino también donde podría poner a prueba sus talentos únicos. Su topografía de edificios que atravesaban las nubes era un microcosmos de la galaxia, lleno de seres que estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para abrirse camino a zarpazos desde las profundidades, vigilados por una élite estratificada que alimentaba su miseria. Si Coruscant era un imán para aquellos sin habilidades o promesa, también era un paraíso para aquellos con créditos y conexiones, y con la ayuda de muchos de los herederos de la riqueza que Palpatine había conocido mientras servía como embajador de Naboo, junto con la camarilla de compinches y secuaces de Ego Damask, sentía que estaba de camino a la cima del podio del Senado desde el momento en el que sus botas tocaron el suelo artificial. Comprendió inmediatamente que el único modo en el que la República podría haberse salvado a sí misma era llevando al Senado a un planeta donde las tentaciones no estuvieran acechando en cada nexo de tráfico, la oportunidad en cada café con terraza y el vicio en cada cañón, aunque el barullo que estaban armando el canciller supremo Darus y el Senado solo era obvio si uno sabía dónde mirar, y eso requería frecuentemente tener acceso, sin limitaciones, a los clubes privados y a las habitaciones traseras donde gravitaban los sobornos. Incluso sin la fuerza, Palpatine sabía que habría tenido éxito. La tarea demostraría no ser más desafiante que ganarse la confianza total de sus iguales. Con todo el mundo esforzándose por superarse los unos a los otros, él solo necesitaba asegurarse de que se vestía bien, cenaba en los lugares correctos, se asociaba con la compañía apropiada y renovaba sus pases de temporada de la ópera galáctica. Al mismo tiempo, comprendía que podría ser casi tan anónimo como deseara, aventurándose simplemente hacia arriba o hacia abajo, vistiéndose o desvistiéndose, relacionándose con mercaderes en vez de con políticos, o colaborando con charlatanes, sinvergüenzas, timadores y estafadores que poblaban los niveles inferiores. Su primer apartamento no era lujoso, pero estaba localizado en el distrito del gobierno, con sitio suficiente para su creciente colección de arte, que ahora incluía una costosa escultura de Neuraium y Broncium del antiguo sabio Sistros, apropiada para el acaudalado jefe de la casa Palpatine, y que contenía su sable láser hecho a mano original, ocultado en una cavidad cilíndrica indetectable por los escaneos de seguridad.
El hecho de que su primer puesto oficial como senador interino de Naboo fuera asistir a un funeral, su segundo en este año, solo parecía apropiado, dado los planes eventuales de los Sith para Coruscant. Las órdenes de asistir al funeral de Vidar Kim habían venido de Naboo y de Plagueis, que dijo que debería utilizar la oportunidad para buscar a Ron Harkim y hablar con él personalmente. Palpatine aún tenía que reunirse cara a cara con un Jedi, y una conversación con Ronhar le permitiría poner a prueba su habilidad de ocultar su auténtica naturaleza a otro usuario de la fuerza. A pesar de lo malvado que es Coruscant, la fuerza es fuerte allí, debido a la presencia de tantos Jedi. Si tienes éxito en esconderte a plena vista, serás capaz de ocultarle tu naturaleza, incluso al más poderoso de ellos. Acepta a Ronhar en tu círculo de confianza y, una vez que lo hayas hecho, pasa algún tiempo en Coruscant familiarizándote con el cuartel general con espiras de nuestro enemigo, y pregúntate a ti mismo, ¿no es esta una fortaleza diseñada para mantener alejada a la oscuridad? Le había dicho Plagueis. Aparte de eso, el silencio de Plagueis sobre la cuestión del asesinato de Kim había sido ensordecedor. Al descubrir que el rey Tapalo había nombrado a Palpatine senador interino, Plagueis le había ofrecido su enhorabuena, pero nada más. Después de meses de no verle, Palpatine había tenido la esperanza de encontrar a Plagueis esperándole en Coruscant, pero Ego Damask y los Moons que conformaban los Holdings Damask estaban llevando a cabo negocios no especificados en el distante Sereno. El servicio funerario tuvo lugar en la embajada de Naboo, que estaba localizada por debajo y hacia el oeste de la plaza del Monumento y del Senado. Vestido con una capa de cuello alto y unos ropajes púrpura, Palpatine llegó a la mónada ornamentada en compañía de Kin Mandoriana, Seyd Beshtash y Janus Grey-Yatus, que había sido despachado hacia Coruscant por Tapalo y quien Palpatine sospechaba que tenía cierta fortaleza en la fuerza. Kinman y Seyd habían forjado un vínculo instantáneo. El juvenil Doriana estaba hecho para un planeta como Coruscant y no podría haber pedido un guía mejor para la titilante parte inferior de la capital galáctica que Beshtash, que parecía conocer todos los rincones del lugar. Ron Harkim estaba entre varias docenas de invitados que estaban asistiendo al servicio. Palpatine esperó hasta que el Jedi estuvo solo en la sala del velatorio antes de aproximarse a él. Al ocultarte a ti mismo, no serás capaz de depender de tus dones oscuros. En su lugar, debes ser tú mismo. Debes sumergirte en el patrón unificado con el que los Jedi están en armonía, visible en la fuerza, pero no como un Sith. Dado que no puedes permitirte ser visto, debes asegurarte de que no te dan por sentado, disfrazado con lo profano, camuflado en la rutina, en esos mismos reinos desde los que puedes atacar sin advertencia cuando sea necesario. Dijo Plagueis. Un joven alto y musculoso, vestido con ropajes negros, Ronhar, tenía el espeso pelo negro recogido detrás en un moño y con largos mechones en la parte delantera que le colgaban de las sienes hasta la barbilla. En él, Palpatine pudo ver a Vidar, cuyo cuerpo estaba en la capilla ardiente, tendido boca arriba en un enorme féretro rectangular de piedra. Una simple manta cubría el cadáver, desde los hombros hasta las rodillas, y sobre el pecho descansaba un cuenco metálico, vacío, que contenía las flores púrpuras y una vela encendida que pretendía simbolizar la llama eterna de la Torre Livet. Janus Grey-Yatus transportaría las cenizas de la cremación a Naboo, donde serían esparcidas en el río Solou. «¿Jedi Ron Harkim?», dijo Palpatine cuando entró en la sala. «Por favor, perdone la intrusión, pero quería ofrecerle mis condolencias en persona». Despertado de sus pensamientos, Ronhar giró hacia él, casi a la defensiva, y le examinó de la cabeza a los pies. «¿Quién es usted?». «Palpatine», dijo él. «He sido nombrado para suceder a Vidar Kim como senador de Naboo. Conocía bien a su padre».
La vigilancia de Ronjar se tranquilizó. Perdóname por no saber más sobre Naboo, senador Palpatine. Pero de hecho, hasta hace varias semanas, no fui consciente de que Vidar Kim era mi padre biológico, o incluso de que Naboo era mi planeta natal. Palpatine fingió comprensión. No hay necesidad de disculparse. Imagino que la fuerza es, en algún sentido, su propio dominio. Ronjar asintió. Apenas conocía al hombre. De no haber sido por el hecho de que era un senador de la República, el Consejo Jedi no habría concedido la dispensa para que me reuniera con él. Palpatine se permitió abrirse con la fuerza, pero solo durante un momento, y principalmente para evaluar la reacción del Jedi, que demostró ser indiscernible. Discúlpeme por preguntar, pero ¿por qué eligió usted entonces asistir al servicio? Ronjar se volvió pensativo. Sin duda conoce la tragedia que reclamó las vidas de su esposa y sus hijos. Sí. Vidar Kim contactó conmigo para preguntarme si consideraría renunciar a mi juramento a los Jedi para convertirme en el portador del nombre de la familia. Palpatine se acercó más a él y añadió con pasión a su voz. Me lo contó, Ronjar. ¿Su presencia aquí entonces refleja dudas en cuanto a sus obligaciones? No, dijo el Jedi, tal vez más firmemente de lo que pretendía. Solo estoy aquí por respeto hacia el hombre. Como también sabrá, murió a manos de una asesina mientras estaba en mi compañía. La voz de Ronjar traicionó decepción en vez de furia. Si hubiera actuado antes, él estaría vivo, y en este momento no puedo estar seguro de que los disparos láser de la asesina no estuvieran dirigidos a mí, en vez de a Vidar Kim. ¿Quién en su sano juicio escogería a un caballero Jedi como objetivo? El Jedi sorbió por la nariz y estrechó sus ojos oscuros. Los Jedi no carecen de enemigos, senador. Distribuir justicia y asegurar la paz no encaja bien con algunos seres. El mundo de la política no es más seguro, Ronjar. No en esta era, con tantos que tienen necesidades, gracias a la fuerza que tenemos a los Jedi. Me pregunto, dijo Kim. Palpatine le miró con interés. El Jedi estaba menos interesado en solventar el asesinato de Vidar que en agonizar por su fallo al no evitarlo. Se pregunta qué, Ronjar. ¿Cómo podría haber sido mi vida de no haberme convertido en un Jedi? Palpatine adoptó una expresión de sorpresa. La elección le correspondía tomarla a usted. Tiene usted a la fuerza. Su destino era inevitable. Ronjar reflexionó sobre eso. ¿Y si Vidar Kim hubiera elegido no entregarme a la orden? Una línea de pensamiento imposible de seguir hasta ninguna conclusión, dijo Palpatine. El Jedi le miró y cuadró sus hombros. Hay muchas bifurcaciones en el camino, senador. De haber permanecido en Naboo, podría haber seguido los pasos de Vidar Kim y haber entrado a la política. Quizás no es demasiado tarde. Palpatine le mostró una sonrisa tolerante y se colocó a su lado, confiado ahora en que su auténtica naturaleza estaba más allá de ser detectada. Tengo que admitir que la noción de un político con valores Jedi no carece de atractivo. De hecho, la República estuvo una vez regentada únicamente por cancilleres Jedi, pero me temo que es usted una especie de anacronismo, Ronjar. La galaxia parece haber rechazado la idea de un liderazgo iluminado. El mejor político actual es meramente excepcional, donde cada Jedi es extraordinario. Ronjar se rió brevemente. Más y más, senador Palpatine, empieza a sonar como mi antiguo maestro. Lo haría de tener yo tales talentos, dijo Palpatine, tomándoselo a broma. Pero tengo una proposición, Ronjar. No solo soy nuevo en el Senado, soy nuevo en Coruscant, y sería bueno tener a alguien con quien contar como amigo. Así que, ¿qué diría acerca de una alianza entre un político y un Jedi? A través de mí, usted podría obtener comprensión de cómo funciona la República, y a través de usted, yo podría comprender mejor a los Jedi en sus papeles como guardianes de la paz. Ronjar inclinó la mirada
y la cabeza en una reverencia. Respeto a Vidar Kim mucho más por habernos unido. Que la fuerza lo acompañe, senador Palpatine. En Sereno, lejos del núcleo a lo largo de la vía Gidiana, una sirvienta femenina del conde Bemek, vestida con un atuendo de un pasado de hacía mucho, escoltó al cuarteto de Jedi humanos a la sala de conferencias del castillo caramente modernizada. El primero en ser presentado a aquellos reunidos, incluyendo dignatarios y políticos representando a Sereno y al cercano Selanón y al núcleo Moon de los Holdings Damask, fue la maestra Jedi y miembro del consejo Yocasta Nu, una mujer de aspecto agradable con el pelo liso, mejillas pronunciadas y unos brillantes ojos azules. Acompañándola estaban los distinguidos maestros Jedi Dooku y Sifo Dyas y un caballero Jedi alto y de constitución poderosa llamado Qui-Gon Jinn, que permaneció en pie mientras el resto tomó asiento en la mesa circular. Los tres hombres se comportaban con palpable confianza en sí mismos y lucían barbas de diferentes estilos. La de Dooku terminaba en una punta estilizada, la de Sifo Dyas seguía la fuerte línea de su mandíbula y la de Qui-Gon era larga y espesa. Plagueis, que raramente se perdía la oportunidad de interactuar con Jedi, había planeado dejarles los negocios en Sereno a Lars Hill y los otros, hasta que descubrió que Dooku estaría presente. De unos 50 años o así, Dooku era un hijo nativo de Sereno, procedente de un linaje noble análogo a los Palpatine de Naboo. De no haber nacido poderoso en la fuerza, habría sido un conde, del mismo modo que Palpatine habría sido de sangre real. Pero en las pocas ocasiones en las que Plagueis se había encontrado con Dooku, había sentido algo en él que garantizaba una mayor investigación. Se decía que Dooku era de los mejores maestros de sable láser de la Orden y se había ganado también una reputación de diplomático habilidoso, pero su pasión y su intranquilidad eran lo que había capturado la atención de Plagueis. A pesar de todas sus décadas en la Orden, parecía haber mantenido un pie anclado en lo mundano. En lugar de ropajes marrones sencillos llevados por la mayoría de los Jedi, como el robusto Qui-Gon Jinn, Dooku prefería capas y ropajes más apropiados para una noche en la ópera en Coruscant. Además, era un crítico cándido del canciller Darus y las prácticas corruptas del Senado. Y lo que tal vez era más importante, Dooku estaba conectado al gran plan Sith, de maneras que iban más allá de lo circunstancial. Unos 20 años antes, en un plan diseñado por Tenebrus para reemplazar al senador humano Blix Sanon por una joven estrella en ascenso llamado Hero Ididian, Dooku y su padawan en aquella época, Qui-Gon Jinn, se vieron atrapados en los sucesos y se las habían arreglado para enviar a algunos de los jugadores principales a prisión. Dooku también había saboteado inconscientemente varios de los planes de Tenebrus para fomentar la disensión entre sistemas en la región de expansión. Tras el asesinato casi desastroso de Vidar Kim, el interés de Plagueis por Dooku había asumido una nueva urgencia. Estaba seguro de que Sidious evolucionaría hasta un Sith al mando, pero justo ahora, el joven Naboo estaba borracho de poder y tenía tendencia a cometer errores. Cuando la oscuridad reconocía a uno como un auténtico aliado, un novicio o una novicia podía perder su camino, como casi le había pasado a Plagueis tras el asesinato de Carrot Santé. Los maestros Sith, que adoraban a Bane como Tenebrus, podrían haber utilizado el encuentro en Sereno como un medio para amenazar a sus aprendices con reemplazos. Plagueis, sin embargo, no tenía tales intenciones, que era por lo que no le había mencionado a Sidious que los Jedi estarían asistiendo a la reunión. Incluso así, se encontró preguntándose si un Jedi insatisfecho como Dooku podría ser un seguro contra un cambio de la fortuna, algún suceso inesperado que le robara a Sidious, o quizás volverle al lado oscuro sin un reclutamiento formal y manipularle hasta instigar un cisma en la Orden. Como le había dicho a Sidious, incluso un Jedi entrenado podría sucumbir a la atracción del lado oscuro por sí mismo o misma. 130 años antes, en un antiguo planeta Sith en el sistema Kularian, un padawan llamado Kip Yen había sido afectado tan fuertemente por el poder prolongado en una fortaleza en almas que se sometió al lado oscuro e incitó un conflicto por todo el sistema.
Quizás, bajo la influencia de Plagueis, el maestro Dooku podría ser inspirado a hacer algo similar. El Jedi requeriría una observación más de cerca. Uno de los abogados legales de Selanon fue el primero en hablar cuando todo el mundo se hubo sentado. Selanon protesta contra la presencia del maestro Jedi Dooku en esta reunión, dado que ha llegado a nuestra atención que es sereniano de nacimiento. El arrogante conde Bemek empezó a responder cuando Dooku le interrumpió, dirigiéndose él mismo al litigante. Si hubiera investigado más, también sabría que renuncié a todos los títulos de mi familia y a Sereno al ser aceptado en la Orden Jedi. Volvió su mirada penetrante hacia el embajador de Selanon. Le aseguro que seré tan imparcial como cualquiera de ustedes. El embajador de Selanon, un humano grande y presuntuoso, se aclaró la garganta significativamente. La reputación del maestro Jedi Dooku de justo e imparcial le precede. Confiamos en que será tan justo en esta ocasión como se sabe que lo ha sido en cualquier otro lugar. Con ese asunto superado, dijo Bemek, demando el comienzo oficial de estos procedimientos. La cuestión ante ellos involucraba la construcción planeada de un repetidor de hiperonda de fabricación Aqualish en el espacio de Selanon que expandiría el alcance de la holored hasta el interior del sector corporativo, una vasta región del brazo Tingel que se había convertido en un campo de juegos económico para el clan bancario y la alianza corporativa a través de tratos lucrativos negociados por los holdings Damask. En compensación por el hecho de que el emplazamiento del repetidor necesitaría cambios en las rutas de comercio hiperespaciales, Selanon había anunciado que a las naves que entraran en el espacio de Selanon procedentes de sistemas de la parte superior de la vía Gidiana, se les requeriría pagar unas sustanciales tasas de tránsito. Plagueis había limitado el interés en el debate. Secretamente, había tenido la esperanza de que la mediación fallara. Mencionando la controversia, los holdings Damask podrían entonces retirarse y el proyecto se derrumbaría, dejando a los sistemas en el brazo Tingel enfureciéndose por haber sido victimizados por una discusión trivial entre dos ricos planetas de la República. Después de 4 horas de idas y venidas sin sentidos, Plagueis empezó a sentirse como el victimizado, cuando el conde Bemek finalmente pidió un receso en los procedimientos y muchos de los participantes se dirigieron hacia las mesas de comida. Plagueis se encontró junto a Dooku, Sifo Dyas y Qui-Gon Jinn y atrajo el velo de lo profano sobre sí mismo. Las disputas se están volviendo demasiado comunes, le comentó a nadie en particular. En ausencia de resolución, serán los sistemas exteriores los que más sufrirán. Dooku asintió sabiamente. El repartidor de hiperonda debería haber sido un proyecto de la República. El Senado erró al permitir que la holored se privatizara. Las orejas de Qui-Gon Jinn se irguieron y él mismo miró a Plagueis. El descontento en los sistemas exteriores es en acuerdo con los holdings Damask, ¿verdad, Magister? Al contrario, replicó Plagueis con una voz compuesta. Abogamos por el interés de los planetas abandonados cuando y donde podemos. El Alto Jedi no fue persuadido de retroceder. Al apoyar a los que son como la Federación de Comercio y otros cárteles, la Federación de Comercio ha llevado progreso a muchos planetas subdesarrollados, Maestro Jin, a través de la explotación que lleva al final a la ruina. Plagueis separó sus manos. El progreso a menudo tiene un coste. En ocasiones, un planeta pasará por los dolores del crecimiento como resultado, pero llamar al resultado final una ruina es ir demasiado lejos. Estudió a Qui-Gon. Con certeza, los Jedi ya han tenido que ignorar las consecuencias de la misma magnitud al hacer cumplir las leyes de la República. Las oscuras cejas de Sifo Dyas formaron una V. Un hombre bajo y musculoso tenía una nariz ancha, prominentes mejillas y un lustroso pelo negro recogido con una cinta en un moño alto. Sus manos eran grandes y callosas, como de hacer trabajos físicos. La preocupación brilló en sus ojos marrones. Es una interpretación equivocada que servimos solo a la República, Magister. Nuestra orden
sirve al bien mayor, tal y como lo define la orden, dijo Plagueis, solo para hacer un gesto para dejar a un lado el comentario. Pero, entonces, ustedes tienen la ventaja de ser capaces de actuar en concierto con la fuerza, donde al resto de nosotros se nos deja buscando a tientas en la oscuridad lo que es justo y correcto. Los Holdings Damask intentan, no obstante, adoptar una perspectiva más amplia. Igual que los Jedi, dijo Qui-Gon, pero en varios casos en los que hemos tenido que resolver conflictos, es su nombre el que ha salido a la superficie. Plagueis se encogió de hombros. La riqueza se tiene en estándares más altos que la pobreza. Dooku pensó en ello. Culpo al Senado por animar a la galaxia a volverse hacia el crédito. Plagueis miró de Dooku a Qui-Gon. Estoy dispuesto a concederle al maestro Jin que los Moons hemos arrinconado el mercado de las finanzas, si él está dispuesto a conceder que los Jedi han arrinconado el mercado de la ética. Qui-Gon le concedió a Plagueis una inclinación de cabeza dignificada. Y de ese modo nos encontramos en bandos diferentes, Magister. No necesariamente. Quizás vamos tras la misma cosa. ¿Diferentes caminos hacia el mismo destino? Es una racionalización inteligente, pero me niego a aceptarla. Qui-Gon colocó sus manos en las mangas opuestas de su capa. Si me disculpan. Dooku sonrió ligeramente mientras el Jedi alto se alejó paseando. Mi antiguo aprendiz no se anda con rodeos. Las charlas francas son una rareza estos días, dijo Plagueis. El Senado podría aprender de seres como Qui-Gon Jinn. Dooku puso una cara malhumorada. El Senado solo se escucha a sí mismo, infinitamente y sin propósito. Si él y el Canciller Supremo Darus van a perpetuar el clima donde la injusticia pueda avanzar, entonces lo hará. Sifo Dyas se volvió incómodo. La rotonda es una arena en la que ni siquiera nosotros entramos, dijo con una voz plana, excepto como espectadores. Plagueis no pudo contener una sonrisa. Pero se les ha conocido, de vez en cuando, por ejercer presión. Continuó antes de que Sifo Dyas o Dooku pudieran responder. Puede ser un circo. Una cosa es segura, sin embargo, el núcleo no está aguantando. Se necesita un nuevo liderazgo. Darus será elegido indudablemente para otro mandato, dijo Dooku. Plagueis fingió preocupación. ¿No hay nadie que pueda derrotarle, maestro Dooku? Frix, probablemente. Kalpana, eventualmente. Pero este momento no es lo bastante fuerte para derrotar a los grupos de presión con intereses especiales. La incomodidad de Sifo Dyas se incrementó. Hemos jurado no tomar un papel activo, en cualquier caso. Kalpana con certeza fijaría un tono diferente, dijo Plagueis, pero quizás uno igualmente arriesgado. Su posición contra la piratería, el contrabando e incluso la esclavitud es bien conocida. Desafortunadamente, muchos de los sistemas exteriores sobreviven solo debido a tales prácticas. Entonces esos planetas tendrán que encontrar medios alternativos, dijo Sifo Dyas. Plagueis se volvió hacia él. ¿Sin ayuda de la República? Empieza a sonarme como que los Jedi tendrán trabajo para rato. Sifo Dyas comprimió sus labios. Los judiciales y los Jedi mantendrán el paso. Hay seguridad en su voz, dijo Plagueis, pero déjeme proponerle una pregunta. Si el descontento se extiende y los conflictos entre sistemas estallan, si los planetas miembros amenazan con la secesión, como amenazó Sereno en tiempos pasados, ¿no estarían divididos sus lealistas? La República será preservada. Plagueis sonrió. De nuevo, esa consoladora confianza. Pero supongo que las metas de la República no son mantener el bien mayor. Suponga que el conflicto crece hasta convertirse en un auténtico cisma. Los dos Jedi intercambiaron miradas. En ausencia de ejércitos no puede haber guerra, dijo Dooku.
¿No son los Jedi un ejército? O al menos no son capaces de convertirse en uno si se presenta la necesidad. Fuimos un ejército en cierto momento, pero nuestros enemigos fueron derrotados, dijo Sifo Dyas con deliberada vaguedad. No importa la extensión del conflicto, nosotros intentaremos forjar la paz, y sin convertirnos en el cuerpo gobernante que usted parece temer. Plagueis no replicó inmediatamente. Sifo Dyas estaba demostrando ser incluso más interesante que Dooku, aunque de un modo diferente. Solo una sensación equivocada de lealtad hacia la Orden Jedi evitaba que le diera voz a la auténtica extensión de sus aprehensiones. Y sin embargo, usted dice forjar la paz. Eso tiene el sonido de la semántica, maestro Sifo Dyas, pero por el bien de la discusión, ¿qué ocurre si los sistemas resentidos levantan un ejército? ¿No estarían los Jedi obligados a servir y proteger a la República? Sifo Dyas forzó una exhalación. ¿De dónde se levantarían esos ejércitos hipotéticos? Los sistemas exteriores carecen de los recursos. Dándose cuenta de su error, lo dejó sin terminar. Plagueis esperó un momento, con su satisfacción ocultada. No pretendía sugerir que la República esté privando a propósito a los sistemas exteriores del derecho a la autodeterminación. Meramente estoy especulando, porque veo una amenaza creciente. Dooku le miró. No es usted el único que la ve, Magister. Entonces una pregunta final, si me permiten. Si son atacados, ¿contraatacarán? La República ha prometido permanecer desmilitarizada, dijo Dooku. Solo se militarizaría en el caso de una amenaza percibida. Una vez más, ha replanteado su pregunta inicial, Magister Damask. Le interrumpió Sifo Dyas con un nuevo fuego en sus ojos. Está haciendo una hipótesis de un ataque contra la propia Orden Jedi. Supongo que sí, dijo Plagueis con autodesaprobación. Supongo que estaba pensando en el reciente asesinato del senador Vidar Kim. Un Jedi estuvo involucrado, si no estoy equivocado. Esa cuestión está siendo examinada, dijo Sifo Dyas con una voz controlada. No hay pruebas que sugieran que el Jedi en cuestión era el objetivo. El silencio que siguió fue roto por la voz de Yocasta Tanu, que estaba llamando a los Jedi hacia la parte más alejada de la sala de conferencias. Plagueis estudió a Sifo Dyas periféricamente. Mientras que Nu y los otros conferenciaban, él pensó en la conversación que había tenido con Sidious en Sojourn. Tendremos que explotar su rectitud y su obediencia ciega a la República, había dicho Sidious en cierto punto. Debemos hacer que los Jedi parezcan los enemigos de la paz y la justicia, en vez de los guardianes. Reflexionando sobre ello de nuevo, Plagueis empezó a preguntarse si había tomado la aproximación equivocada en camino. Tal vez, pensó, sería mejor hacer que los kaminoanos crearan un ejército capaz de luchar junto a los Jedi en vez de contra ellos. Sifo Dyas fue el primero en volver al rincón de la habitación de Plagueis como si estuviera ansioso por continuar la conversación. A menos que esté pensando en invertir en empresas militares, Magister, puedo asegurarle que la República no invertirá su postura sobre la desmilitarización. Sus palabras eran forzadas, pero carecían de seguridad. Las reformas de Rusa no serán revocadas. Plagueis le mostró las palmas de sus manos. Y yo puedo asegurarle, maestro Jedi, que mis preguntas no estaban de ninguna manera motivados por pensamientos de beneficios. Nosotros, es decir, yo, no deseo ver a la República cogida con la guardia baja. Por ahora, colocaré mi fe en los Jedi y en la creencia de que un ejército se podría levantar si fuera necesario. La mirada de Sifo Dyas vaciló. ¿Salido del aire? Eso es improbable, Magister. Criado, entonces. ¿Fabricado, quiere decir? No, estaba siendo literal, dijo Plagueis. Pero sé solo de un grupo que podría estar a la altura de la tarea. El grupo que crió trabajadores
para que trabajaran en las minas de Subterrel. El desconcierto arrugó la cara de Sifo Dyas. No estoy familiarizado con Subterrel. Plagueis estaba a punto de mencionar camino cuando vio aproximarse a Yocasta-Nu y una sensación desde la más profunda oscuridad se elevó dentro de él, estrangulando su caja vocal como si se negara a dejar que la palabra escapara. «Me disculpo, maestro Jedi», dijo cuando pudo. El nombre del grupo lo tenía en la punta de la lengua, pero parece que me lo he tragado.